continuación, en la mañana de la 94.5 FM del Pueblo, la otra radio, las opiniones que importan. Los contenidos emitidos en este espacio no son responsabilidad de la emisora. En las opiniones que importan, contamos con la presencia del edil Ariel Palleiro. Estimados oyentes, muy buenos días. Estamos contactándonos con ustedes a través de esta FM 94.5, la del pueblo, que nos posibilita hacerles conocer lo que pensamos y cómo actuamos en cada uno de los temas de actualidad nacional o departamental. Y justamente en este sentido corresponde hoy que me refiera a los salarios y a las pasividades, como así también a las propuestas que con gran seriedad ha elaborado nuestra fuerza política, el Frente Amplio. He podido observar por estos días con gran pena cómo desde la oposición se critica duramente y sin la necesaria argumentación todos los avances que se han obtenido en esta materia. Estos dirigentes que no reconocen todo lo que hemos mejorado son los mismos que solicitan a grito la realización de debates entre los candidatos a la presidencia de la República, cuando de lo que se trata no es de discutir entre los postulantes, sino de proponer e intercambiar con la ciudadanía en su conjunto, lo que además debe efectuarse con la máxima seriedad posible. Es en esto último en donde aparece la gran diferencia, porque lógicamente es muy fácil prometer alegremente aumentos de salarios y de pasividades formidables, espectaculares, aumentos, retribuciones, cuando no se tiene ninguna posibilidad de triunfar en la contienda electoral para de ese modo acceder al gobierno de la República. O por el contrario, se puede tener alguna pequeña chance de triunfo, pero con ninguna intención de cumplir lo dicho en los hechos. Ante esta realidad, debemos de repasar con tranquilidad, por ejemplo, en qué gobierno dejaron de ser convocados los consejos de salario,
los consejos de salarios dejaron de ser convocados en el período que gobernó el Partido Nacional y el presidente era el doctor Lacalle Herrera. ¿En qué gobierno se conquistaron las 8 horas para el trabajador rural, además de un día especial anual? Evidentemente, ambas conquistas se lograron en los gobiernos del Frente Amplio. ¿En qué gobierno se obtuvo la dignificación y el reconocimiento de las trabajadoras domésticas? Las trabajadoras domésticas fueron reconocidas como tal, en forma digna, en los gobiernos del Frente Amplio, el cual les posibilitó, entre otras cosas, un horario de trabajo y un horario de descanso, así se viviera en la misma casa. Y además hubo un aumento sustancial en su trabajo, en la recompensa, por su trabajo. ¿En qué gobierno se encontró una solución a las auxiliares de servicio de las escuelas públicas? Evidentemente se encontró dicha solución en los gobiernos del Frente Amplio. Antes, no nos olvidemos que eran pagas por las comisiones de fomentos de las escuelas. ¿En qué gobierno se reinstalaron los consejos de salarios? Inmediatamente asumido el primer gobierno del Frente Amplio con la presidencia del doctor Tabaré Vázquez, quedaron reinstalados los consejos de salario. ¿En qué gobierno creció como nunca antes lo había hecho el salario del policía? El salario policial creció como nunca antes lo había hecho en los gobiernos del Frente Amplio. ¿En qué gobierno creció como nunca antes el salario en la salud y en la enseñanza? Evidentemente, ambos aumentaron como nunca en los periodos que el país fue y está siendo gobernado por el Frente Amplio. ¿En qué gobierno creció como nunca antes lo había hecho el salario mínimo nacional? Bueno, evidentemente el salario mínimo nacional era una vergüenza de chirolas cuando asume el primer gobierno del Frente Amplio, y hoy, sin decir que da para tirar manteca al techo, hay una diferencia inconmensurable. No se puede ni hablar lo que ha sido el salario en los gobiernos del Frente y lo que fue en los gobiernos anteriores. ¿En qué gobierno el salario en general y los más pequeños en particular han abonado una menor carga tributaria? En los gobiernos del Frente Amplio, en donde, por ejemplo, se eliminó el famoso COFIS, el IRP y se disminuyó el IVA. Por lo tanto, los salarios más bajos no pagan ni COFIS ni IRP y pagan menos IVA. Como si esto no fuera suficiente, hubo un avance sustancial
en lo referente a la transparencia e igualdad de oportunidades para el ingreso a la función pública, hubo una menor discriminación por género, color y orientación sexual, que, entre otras, son las causas más sufridas de nuestra sociedad. Y no hay que olvidar tampoco el derecho a sindicalizarse, o sea que hay hoy una libertad absoluta, al punto tal que sectores como el policial y el rural forman parte de la central obrera llamada PIT-CNT. En lo concerniente a la pasividad, por ejemplo, cabe preguntarse, ¿quién le quitó la prima por edad a los pasivos? Fue la dictadura cívico-militar quien en el año 1979 arrasó también con la prima por edad. ¿Quién la devolvió? La devolvió el primer gobierno del Frente Amplio, o sea, en la presidencia del doctor Tabaré Vázquez, a partir del año 2007. ¿Quién elevó la pasividad mínima al valor actual? Fueron los gobiernos del Frente Amplio quienes le mejoraron el poder adquisitivo al pasivo, que antes le daba para comprar una tercera parte de lo que compra hoy. ¿Quién otorgó aumentos diferenciales a las pasividades más pequeñas? Los gobiernos del Frente Amplio, que evidentemente se caracterizaron por dar un aumento, sobre todo en el primero, siempre por encima del mínimo a las pasividades más pequeñas. ¿Quiénes le rebajaron la carga tributaria a los jubilados y pensionistas de menores ingresos? Notoriamente fue el gobierno del Frente Amplio que rebajaron, como recién dije, a los obreros. También cabe para el pasivo. Le rebajaron el IVA, le eliminaron el IRP y le eliminaron el COFIS, que se pagaba desde 0 pesos en adelante. No tenemos que olvidarnos nunca de esto, amigos oyentes. ¿Qué gobierno le otorgaron a las madres derecho a computar años por hijos nacidos al momento de dar su cese de actividad y pasar a ser jubilada en el caso de las madres? Fueron los gobiernos del Frente Amplio que le otorgó años por hijo a las madres para poder computar con los años de trabajo y así poder llegar a obtener la pasividad en tiempo y forma. ¿Qué gobierno creó una ley por la que se le reconoce el derecho a la pasividad a toda aquella persona que hubiese aportado menos años que lo exigido, pero alcanzando un mínimo estipulado en 10 años de aporte, subiendo proporcionalmente a lo abonado la cantidad de años para obtener dicho derecho? Es decir, que hoy una persona con 21 años de trabajo y 67 de edad se puede jubilar, cuando antes perdía lo abonado por esos 21 años. Esto notable, interesantísimo, también se consiguió con el Frente Amplio en el gobierno en el periodo pasado. Entonces, queridos oyentes, con lo realizado, que por supuesto es mucho más que todos los puntos que le he citado, ¿cómo pueden criticar o mostrarse escépticos quienes no pudieron hacer nada de esto? ¿Qué credibilidad tienen
¿Qué ciudadano medianamente informado y con un mínimo de independencia puede aceptar como válido los argumentos sesgados de quienes únicamente aspiran a tener el poder para mantener los privilegios de sus familiares y amigos? ¿Qué es lo que quiere esta gente cuando critica la propuesta de nuestro candidato, el doctor Tabaré Vázquez, de entregar una tablet a cada pasivo, la cual tendrá un botón de alarma para presionar en situaciones límites y también indicará accionando otro botón el horario de los medicamentos? Cuestiones a las que nadie con algo de criterio se debería oponer, muchísimo menos aún si además no propone nada alternativo. Queridos oyentes, amigos oyentes, amigas oyentes, acá la conclusión es muy clara. Para la oposición tiene absoluta prioridad el golpear al gobierno de cualquier manera y por lo visto están dispuestos a negar el progreso de los conciudadanos si esto fuese necesario. De mi parte será hasta la próxima audición. Tengan todos ustedes muy buenos días. Esto fue Las opiniones que importan, en la mañana de 94.5 FM del Pueblo, la otra radio.